Hola, bienvenido a la segunda clase del Ministerio Evangelístico. La clase pasada hablamos acerca del mensaje central del Evangelio, el verdadero Evangelio, los puntos que debemos considerar y este, el día de hoy vamos a hablar sobre las maneras de expresar y de entregar ese mensaje. El mensaje nunca cambia, pero las personas sí cambian y hay formas en que podemos ayudar a la gente a hacer ese mensaje más claro a través de los medios con los que lo presentamos. Hay una frase que encontramos en 2 Corintios 5:18 que creo es muy importante y que determina la actitud y la intención, digamos, de este ministerio. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, esto es el evangelismo, es eh, llevar los hombres a Dios y este, y mostrarles a los hombres a Dios, es unir ambas partes, es traer esa conexión una vez más. Cuando reconciliamos a dos personas que digamos están peleados o separados, pues el acto de reconciliar es un acto, yo diría, humilde, como que hay cierta humildad o sencillez en esta idea de ayudar a estas dos partes a volver a encontrarse, a volver a estar en acuerdo, en armonía. Eso es lo que yo entiendo o lo que yo percibo en primera instancia con esta palabra, reconciliación. Y creo que eso nos ayuda mucho. Creo que esta pequeña palabra nos da una buena idea de lo que significa el evangelismo. eh, y y bueno, de ahí vamos a partir de la idea de reconciliar. Ahora, algo que creo que es muy importante en este ministerio evangelístico es lo que yo llamo el principio de adaptación. Eh, en un sentido, debemos adaptarnos. Obviamente, no debemos adaptar el mensaje jamás, porque el mensaje, repito, no cambia nunca. El Evangelio es siempre el mismo, nuestro mensaje es siempre el mismo, pero tal vez podemos adaptar los medios o la estrategia o la expresión con la que entregamos ese mismo mensaje. Eh, Cuando hablemos de misiones vamos a hablar, vamos a agotar un poco más de este tema de la adaptación. Pero bueno, creo que podemos entenderlo muy bien con un pasaje que escribe Pablo en Primera de Corintios 9:19. Voy a leer todo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es interesante cómo Pablo une el hecho de adaptarse a la naturaleza del Evangelio. Ah, Dice en el verso 23
que eso lo hace para ser parte del Evangelio, para tener una sociedad, algo similar, hacerse copartícipe del Evangelio, como que hay algo de esta capacidad de entender a las personas y ganarlos. Hay algo de esto en el Evangelio mismo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo se sacrifica, toma medidas tal vez drásticas en su persona, en su forma de vivir, en su forma de actuar, para ganar a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Eh, Sabemos que Dios no ve la apariencia, sino el corazón. Pero ese no es el caso de los hombres. Los hombres no ven el corazón, ven la apariencia. Y hay veces que están predeterminados a rechazar algunas cosas, sobre todo cosas extrañas y diferentes en cuanto las ven. Entonces, este, ah, como cristianos somos libres, eh, le pertenecemos a Cristo, pero no estamos bajo ningún yugo cultural en realidad, porque somos de la ciudadanía de los cielos. Entonces, la idea de la que habla Pablo es de um, crear una clase de conexión con las personas a quienes quiere darles el mensaje del Evangelio. A veces eso significa comportarse de cierta forma o adaptar algunas cosas superficiales en él para, para ser aceptado, para dar una buena primera impresión, digamos. Y una vez que consigue ganar su confianza, pues obviamente les presenta el Evangelio, los lleva a Cristo. Entonces, esto es lo que significa el principio de adaptación. Eh, un ejemplo de esto, de lo que hace, es el relato de Hechos 17, cuando Pablo llega a Atenas y que le pesa ver tanta idolatría y habla con filósofos y bueno, el versículo 22 cuenta. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, etcétera, etcétera. Lo que Pablo hizo aquí es tomar un pequeño elemento de la cultura de su audiencia, y luego eso lo usó para llevar su mensaje. Esto pues es algo muy astuto. Luego vamos a aprender más acerca de lo que hacía Pablo, cómo predicaba Pablo. Pero bueno, esto es algo que Pablo entiende muy bien, el principio de adaptación, creo que podemos llamarle así, que, repito, es tomar algunas medidas de cambio en lo superficial, en lo que la gente ve, para poder este, ayudarles a que se identifiquen con nosotros y luego con esa confianza darles el mensaje. Uh, Escuché una historia una vez sobre un misionero que me parece que fue con los Masai Mara o una tribu, no recuerdo cuál, la verdad, una tribu en África. Eh, y él veía que esta tribu tenía muchos conflictos
con otras tribus ahí en África y se dio cuenta de un fenómeno muy especial que lo que hacían, si dos tribus estaban peleando y una de esas tribus quería llevar a una tregua, quería ah, así como en la mayoría de los ejércitos en Occidente, a poner una bandera blanca de rendición o hacer este, un pacto de paz. Lo que hacía esta tribu era tomar de la tribu a un bebé, un infante, y lo llevaban al campo de batalla en medio de la guerra, y cuando la tribu enemiga veía a este infante este, en medio de la guerra, entendían el mensaje. Esta tribu llevaba al bebé y creo que lo entregaba. Se lo daban a la tribu como una especie de, ah, de ofrenda, de sacrificio. Era pues obviamente algo impactante. Le impactó mucho a este misionero cuando lo vio, cómo era este fenómeno. Y lo que él hizo es usó esta tradición para hablar acerca de Jesús, que los hombres estaban contra Dios y había un conflicto, pero Dios entregó a su único hijo, lo entregó, lo envió al mundo, y bueno, la historia cuenta que obviamente esta tribu entendió el mensaje enseguida y eso ayudó a que muchos este, lo aceptaran, que aceptaran el mensaje del Evangelio y que conocieran a Cristo. Entonces, ese es otro buen ejemplo. Ah, y creo que es algo muy importante. Jesús nos pide que seamos astutos como serpientes. Ah, luego vamos a aprender más de eso, pero eh, ser astuto pues es ser inteligente. Hay veces bueno, siempre necesitamos inteligencia para conquistar terrenos para el reino de Dios, ah, para ganarnos a la gente. Entonces, a partir de esa vamos, vamos a ver otras cosas. Vamos a hablar del testimonio de una comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Primera de Tesalonicenses 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. En el libro de los Hechos vemos esto precisamente. Hay muchos pasajes en los que dice que en Jerusalén todo el pueblo daba buen testimonio de los hermanos y de los discípulos y tenían una buena fama ante la sociedad en general. Esto es una estrategia, aunque es mucho más que eso porque se supone que es lo que somos, pero es algo muy importante. Pablo habla mucho acerca de eh, cuidarnos de no ser una piedra de tropiezo para los demás. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es algo que muchos cristianos a veces ignoramos completamente. Cuando vamos a predicar y compartir el Evangelio, se nos olvida este versículo y en lugar de dar una palabra sazonada, damos una palabra dura y agria y amarga y nos es muy fácil juzgar, nos es muy fácil ser duros
ser, a despreciar o ser groseros, pero dice que siempre debemos hablar con gracia, con un tono agradable. Debemos siempre cuidar con mucho cuidado el testimonio que tienen, este, que tenemos y la opinión que tienen de nosotros, en un sentido. Muchas veces nos van a juzgar, muchas veces eh, nos van a odiar, va a haber personas que nos odien, que digan malas cosas de nosotros, pero varias veces en la Biblia vemos que cuando eso pase, eh, muchos, el resto, mejor dicho, debe darse cuenta que están mintiendo cuando hablan mal acerca de nosotros porque nuestro testimonio es impecable. Entonces, esto cambia muchas cosas cuando se trata de predicar. Esto, por ejemplo, deja afuera la posibilidad de que prediquemos con demasiada intensidad o con cierto fanatismo. El fanatismo eh, no, no ayuda. El fanatismo es una piedra de tropiezo eh, para, para la gente que nos escucha. ¿A qué me refiero con eso? En un sentido sí somos fanáticos de Cristo, porque estamos locos por Él y le amamos apasionadamente, pero eso no nos lleva a, comportarnos de una forma, no sé, pesada, sarcástica, orgullosa, am, este, con juicio, nada de eso. Eh, en la mente de Pablo y creo que en la mente de Jesús, nosotros deberíamos intentar ser lo más amable posible con las personas porque queremos ganarlas. Así como cuando uh, en una empresa hay un vendedor, el vendedor hace todo por el cliente. El cliente siempre tiene la razón. En este caso, no estamos intentando vender y no vamos a ajustarnos a el, el cliente, entre comillas. Pero sí hay una actitud de humildad y de servicio para ser amables, ser agraciados con las personas y tener un buen testimonio afuera. Ahora vamos a otro tema completamente diferente. Antes de iniciar esta parte, pues me gustaría decir por qué es importante hablar de todo esto. Uh, ¿Por qué es importante esta clase? Uh, yo creo que como cristianos, eh, hoy en día, sobre todo en esta sociedad, la iglesia desafortunadamente, lamentablemente, se ha ido formando una imagen de, este, uh, de fanatismo, de ignorancia y de lo contrario a lo que dice Pablo, de una palabra sazonada con sal. Sobre todo yo considero en México, en Norteamérica. Es un fenómeno muy, muy lamentable y que ahora creo que tenemos la responsabilidad de resolver, de sanar, de corregir. Entonces, es muy fácil caer en la tradición cuando servimos a Dios allá afuera, en el mundo, pero creo que no hay razón para mantener, para conservar una tradición o una costumbre, una forma de hacer las cosas. En la escritura dice, no, he aquí yo hago una cosa nueva. Este, Dios siempre, eh, su espíritu refresca las cosas, las formas en que hacemos las cosas. Ahora, cuando hablo de tradición y de costumbre, no estoy hablando de la ortodoxia, no estoy hablando de la escritura, estoy hablando de
la cultura actual de la iglesia en México. Estoy hablando de las tradiciones que se han ido formando alrededor de nosotros, algo que no tiene nada que ver realmente con la Biblia, porque en la escritura no hay, este, no hay, no podemos encontrar tantos parámetros o un mandato que nos diga cómo hacer las cosas, qué música tocar en la iglesia, este, qué lenguaje utilizar, cómo vestirnos, este, a, eh, a qué hora debe ser, cómo deben ser los folletos. Hay muchas cosas que la Biblia no especifica. Sí especifica muchas veces cuestiones culturales, sobre todo, no sé, en Primera de Corintios o cosas así. Pero, este, en la mayoría de los casos es solamente ah, para una situación en particular, cuando había un problema y en una cultura donde esas cosas eran la norma, donde la cultura era así. Entonces, este, hoy día la cultura es muy, muy diferente y creo que muchas de esas cosas no aplican, sobre todo las de el Antiguo Testamento o el Pentateuco. Ah, bueno, entonces, este, creo que como iglesia debemos sacudirnos de muchas tradiciones, de muchas formas de hacer las cosas dentro de la iglesia, este, para abrirnos paso, para dar lugar a dos cosas que creo que están a los dos extremos de esto que llamamos tradición. En primer lugar, obviamente, la escritura, la forma en que funciona la iglesia según los evangelios, el libro de los hechos y las epístolas de Pablo. Muchas veces hemos sustituido nuestra tradición y nuestras costumbres por eso, pero realmente deberíamos volver a ser lo más parecido posible a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia del primer siglo, la forma en que hacía Jesús las cosas, la forma en que predicaban los apóstoles y la forma en que se hacían discípulos y todo. Debemos volver a eso y también deberíamos aprender de lo que ha surgido con la historia, de la cultura actual, de la forma en que el mundo funciona hoy día gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, a todas esas cosas favorables. Uh, Creo que deberíamos extendernos a ambas cosas, intentando salir de lo que llamamos tradición y costumbre dentro de la iglesia hasta cierto punto, porque muchas veces es algo que más que ayudar es contraproducente cuando intentamos este llevar el mensaje. Entonces, esta frase que está en la pantalla, yo bueno, la saco de la idea que menciona Pablo en Segunda de Corintios, de que llevamos este tesoro en vasos de barro. Eh, entonces, esta es la pregunta. ¿Está bien buscar una envoltura digna para el regalo de la salvación? Creo que no podemos evitar llevar este regalo con una envoltura, porque necesitamos presentarnos y luego necesitamos presentar ese mensaje para que acepten el regalo. Creo que no hay forma de saltar esa parte. Dice Jesús creo que en Lucas 10, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Entonces, primero deben recibir al mensajero para
después recibir el mensaje. Eso es lo que debe hacer la gente. Entonces, creo que como cristianos deberíamos hacer lo más sencillo posible que la gente nos acepte, que la gente inspirar confianza en un primer plano a las personas, a esa gente que nos va a escuchar, que va a escuchar nuestro mensaje. Eh, yo creo que hay varias formas o varias razones para responder esta pregunta con un sí. Primero, entornos. ¿Qué es entornos? Luego vamos a hablar bien de esto, pero lo que yo llamo entornos es diferentes círculos, diferentes culturas, a espectros sociales, clases, a mentalidades, a diferentes culturas que debemos tener en cuenta. Siempre debemos tener en cuenta quién estamos hablando. Y obviamente no vamos a hablar de la misma forma con una tribu africana que con un no sé, un hombre de negocios en Nueva York o una viejita a la vuelta de la esquina en una comunidad centroamericana, no sé. Este, y ni siquiera ir tan lejos, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, este, hay, se pueden considerar pluralistas y cosmopolitas. Hay muchas diferentes culturas y ah, clases y personas de muchos, este, personas muy diferentes dentro de nuestras ciudades, nuestras comunidades, y debemos entender que no nos van a entender de la misma forma todos. Debemos ayudar, debemos hacer nuestra parte para que cada uno de estos entornos puedan entender nuestro mensaje y que puedan identificarse con la forma en que lo presentamos. En segundo lugar, la reputación. Uh, Creo que la iglesia en general lamentablemente no se ha hecho una buena reputación ante el mundo. Eh, la mayoría de las personas en nuestra cultura, en nuestros países, uh, conocen o tienen una idea o han sido expuestos al cristianismo y lamentablemente, y no solo aquí, sobre todo, bueno, también en Oriente, la gente tiene una idea de lo que es un cristiano y muchas veces, la mayoría de las veces, es una mala imagen. Tienen una mala idea de lo que significa ser un cristiano porque han salido pues muchos hipócritas y muchos detractores y apóstatas de la iglesia, ¿no? Pseudo cristianos más bien. Entonces ellos lamentablemente han hecho uh, mucho daño a la imagen del cuerpo de Cristo. Entonces ahora debemos luchar contra eso, ahora debemos enfrentarnos a ese problema. Es algo que no, a lo que no se había enfrentado Pablo o los primeros apóstoles, porque en esos años apenas el mensaje estaba expandiéndose por primera vez. Era una ideología este, uh, que apenas había nacido, que apenas estaba floreciendo. Entonces es muy diferente lo que nosotros vivimos ahora. Y parte de eso tiene que ver con el tercer punto, la ignorancia ciega. Significa que muchas personas creen saber lo que significa ser un cristiano, creen
saber, conocer el Evangelio, porque han escuchado algo así en la Iglesia Católica, o conocen a un cristiano, o alguien les ha dicho una opinión al respecto. La mayoría de las personas creen que ya saben lo que significa. Creen que no necesitan escuchar este mensaje otra vez porque ya lo conocen. La realidad es diferente. No saben lo que realmente es, lo que significa este mensaje de Cristo. No conocen realmente lo que dice la Biblia, creen saberlo, han escuchado opiniones, pero nunca han ido a la Biblia, nunca se han tomado la molestia de leerla por ellos mismos. Entonces, uh, si llegamos, luego con esa etiqueta tan popular hoy en día de que soy cristiano, es muy probable que, que nos rechacen. Y ese pues es un problema. Y es un problema innecesario porque no necesitamos llegar con una etiqueta. No necesitamos presentarnos necesariamente como cristianos nosotros, porque no se trata de nosotros. Nosotros, los mensajeros, no son lo importante. No se trata del cristianismo, se trata de Cristo. No se trata de nosotros los discípulos, se trata de Jesús, se trata de su obra y de esta reconciliación. Entonces, hay muchas veces, sobre todo en ámbitos un poco más urbanos, creo que va a ser un problema este, que seamos directos muchas veces con lo que nosotros somos. Y repito, no es necesario. Podemos solamente decir que somos hijos de Dios o que somos, no sé, buscadores de la verdad o personas espirituales. Curiosamente, ese es un término que se acepta más abiertamente y es en realidad lo que somos. Pero, y ahora, no estoy diciendo que neguemos nuestra identidad como cristianos. Estoy diciendo que seamos astutos y entendamos la posición que tiene la gente, la idea que tiene la gente a la que nos estamos dirigiendo. También, otra forma de responder es con esta idea que ya había mencionado, de que deben aceptar al mensajero antes del mensaje. Entonces, si yo vistiéndome de una forma humilde, si eso va a ayudar a que me escuchen algunas personas, yo me voy a vestir así. O si por el contrario, si necesito vestirme muy formal o con estilo o con cierto estilo o de una u otra forma, para que las personas me escuchen y que puedan recibir mi mensaje, lo voy a hacer porque eso no me cuesta nada. Lo que yo quiero, como pensaba Pablo, lo que yo quiero es ganarlos. Lo que quiero es inspirarles confianza en una primera instancia, en una primera imagen. Lo que deben rechazar no es al mensajero, sino al mensaje. Lo que queremos es que lo acepten. Este, pero hay muchas personas que van a rechazar el mensaje. Está bien. No estamos conformes, pero si ellos escuchan el mensaje, ahí hemos cumplido nuestro trabajo y ahora les corresponde a ellos y al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, les corresponde a ellos, es su responsabilidad aceptarlo o no, pero el mensaje debe llegar. Entonces hay que encontrar las formas necesarias para poder dar el mensaje. Si nosotros llegamos como mensajeros y nos rechazan
antes de que demos el mensaje, estamos haciendo algo mal y creo que deberíamos cambiarlo, cambiar lo necesario para que nos escuchen, para que podamos entregar el mensaje y así cumplir nuestra parte. Ok, ahora vayamos a lo demás. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Más adelante vamos a aprender cómo todos los dones que Dios nos ha dado pueden servir para su servicio. Pero vamos a verlo de una forma más general. En el mundo está plagado de dones. El mundo está plagado de personas talentosas, hábiles e inteligentes y muy sabias, con mucho conocimiento, científicos, artistas. Y bueno, todos esos dones, habilidades, aptitudes, logros, uh, Santiago nos dice que vienen de lo alto, que vienen del Padre, que vienen de Dios. Y es algo que yo creo profundamente. Yo creo que el diablo no puede dar dones, mucho menos dones perfectos. El diablo lo que puede hacer es manipular y corromper dones que Dios da. Sabemos que los dones son irrevocables, entonces Dios pone habilidades y pone una personalidad y pone talentos en las personas al nacer, y ellos escogen cómo usar esos dones, cómo usar esos recursos que Dios les ha dado. Y muchas veces lo que el diablo hace es toma, es lo que siempre hace, toma la obra de Dios y luego la corrompe y intenta hacer una imitación, pero él no puede crear nada que sea bueno, no puede dar dones los hombres de la forma en que lo hace Dios. Entonces, esa idea nos lleva a pensar una cosa, a la idea de la expropiación, que nosotros como cristianos podemos volver a tomar, digámoslo así, todos esos dones y todas esas habilidades que son propiedad de Dios, que vienen de Dios, que Dios puso ahí, porque son suyos, vienen de Él y son para su gloria. Entonces, lo que deberíamos hacer es tomar las habilidades y los dones que tienen las personas y usarlos para la gloria de Dios, porque esa es la razón original por la que existen. Entonces, creo que esto, si lo meditamos, nos puede llevar a una idea que al principio puede ser muy radical, pero en realidad, creo que es cierto, que hay un lado del mundo que le pertenece a Dios, aquel en el que la ciencia y la cultura han acertado. Si la cultura avanza, si la ciencia avanza, es porque Dios lo permite. Si podemos descubrir algo en la ciencia sobre la naturaleza, es porque Dios lo permite. Porque al final, la ciencia estudia los fenómenos de la naturaleza, y todo lo que podemos clasificar en la naturaleza le pertenece a Dios. La astronomía le pertenece a Dios porque las estrellas son de Dios. La anatomía le pertenece a Dios porque Él es quien formó el cuerpo humano, quien formó la, la biología, quien la estableció. Igualmente la cultura, cuando una cultura
se enriquece, cuando se desarrollan las artes y todo esto, ah, en realidad todo eso le pertenece a Dios, aunque la gente no lo sepa y no lo reconozca, no lo quiera reconocer, le pertenece a Dios porque Él es quien dio esos dones y originalmente los dio para su gloria. Entonces, lo que debemos hacer como cristianos es identificar, hacer una línea entre las cosas. Por ejemplo, la psicología. No podemos eh, hablar, no podemos decir esto, que la psicología es mala o que debemos ignorar completamente la psicología o cerrar todas las puertas. ¿Por qué? Porque la psicología es el estudio de la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo podemos decir que este que no vamos a tener en cuenta la naturaleza humana para nada? En realidad, cuando hablamos del espíritu y del corazón y de la mente, sin querer estamos hablando de psicología, porque es solamente un término que denomina el estudio eh, de este aspecto, de este fenómeno, este aspecto de la naturaleza. Entonces lo que debemos hacer es trazar una línea y dividir entre eh, las ideas que son buenas en la psicología y las ideas que son malas en la psicología. Las ideas que van conforme a la palabra de Dios en la psicología, las que respaldan los principios bíblicos y los que están en armonía con lo que Dios dice al respecto, y lo que no. No podemos decir que toda la psicología es mala porque es solamente el estudio de una cosa, pero sí hay ideas correctas e ideas incorrectas en esta ciencia, en esta disciplina, en este campo, así como en cualquier. También existe la buena ciencia y la mala ciencia. Por ejemplo, este, uh, la mala ciencia es lo que va contra la escritura y por lo tanto contra la realidad. Por ejemplo, la idea de que la Tierra es plana es mala ciencia porque va contra la realidad. Este, y la idea que los mares y los océanos tienen corrientes, eso es buena ciencia porque está en armonía con la Biblia cuando ese pasaje en la escritura que dice que habla de los caminos del mar. Así como cualquier otra filosofía. Hay buena filosofía como Soren Kierkegaard y hay mala filosofía también como Foucault o Heidegger o no sé, muchos ejemplos. Este, muchas veces hay más mala filosofía que buena, pero no podemos ignorarla por completo porque, repito, solamente filosofar o la filosofía solamente es un estudio reflexivo acerca de la realidad. También hay buen arte y hay mala. Hay buena literatura y hay mala literatura. Entonces, debemos identificar esto y este, yo creo que como cristianos deberíamos uh, expropiarlo. Deberíamos eh, uh, luchar para que eh, todas estas disciplinas que nos son útiles regresen a su propósito original, que es dar gloria a Dios. Ese es el propósito de las artes. Dios es el creador de la música. Entonces el propósito de la música es dar gloria a Dios. El propósito de cualquier aspecto de la cultura y cualquier disciplina y cualquier ciencia, el propósito original es dar gloria a Dios. Entonces, como iglesia, como el pueblo de Dios, mejor dicho,
Estamos llamados, según las promesas del Antiguo Testamento y las promesas de Jesús mismo, a gobernar la tierra, probablemente no de una forma tangible en este siglo, en esta era, probablemente sí, hay personas que lo creen, este, pero, pero uh, es una posibilidad. No deberíamos cerrarnos a la cultura o a la ciencia del mundo, sino deberíamos gobernarlo. Uh, Tal vez suena extraño hablar así, pero es algo que nos pertenece porque le pertenece a Dios y porque Él es el creador. De hecho, la historia nos comprueba que muchas veces el pueblo de Dios ah, estuvo en la cúspide de la ciencia y del pensamiento y de la cultura en sí. Eh, por 1000 años, en la Edad Media, el más grande pensador, el hombre más prolífico, más inteligente, de 1000 años, del año 400 al 1400, era cristiano, o bueno, era un monje que tenía fe en Jesucristo. Era un hombre apasionado por Jesús, el hombre más inteligente de el mundo por 1000 años. Estoy hablando obviamente de Tomás de Aquino. Otro ejemplo puede ser también en las artes. Muchos consideran que el artista más grande de todos los tiempos fue Miguel Ángel Buonarroti. Y bueno, él comenzó este, a desarrollarse bajo el mecenazgo de la casa de Medici en Florencia. Pero después, él, cuando los Medici y todo este movimiento renacentista empezaba a percibirse demasiado pagano, Miguel Ángel volvió a la iglesia y es por eso que sus obras más importantes son de carácter religioso, como La Piedad, esta magnífica escultura enorme de mármol, o la Capilla Sixtina, donde hay muchas escenas bíblicas de la creación, sobre todo la de Adán y Dios el Padre creándolo, que creo que es la escena más famosa. Pero estamos hablando del artista más grande de todos los tiempos y su labor fue promocionada o fue realizada dentro de la iglesia. En la antigüedad, la persona más culta, más leída en una comunidad era el pastor, era el sacerdote. Ah, las universidades fueron fundadas por cristianos. Entonces, ah, ahorita la iglesia no tiene esta misma posición, no está gobernando, lamentablemente, pero es algo bastante novedoso, es algo nuevo. Eh, a, a través de la historia, la iglesia siempre ha estado en la cúspide de la cultura y de la ciencia, y creo que hemos perdido esto solamente por falta de responsabilidad. Entonces, es algo que debe caernos en la mente, algo que debemos, es toda una mentalidad tal vez. Ahora, hablemos de creatividad. Todo esto lo estamos hablando para poder salir de nuestro cajón religioso, que muchas veces, o bueno, más bien tradicionalista, que muchas veces es contraproducente en lugar de ayudar, de favorecer. Sobre creatividad, bueno, podemos hablar muchas cosas, pero yo diría que para desarrollar una habilidad o desarrollar la creatividad deberíamos aprender de los demás y conocer posibilidades, conocer lo que uh, este, los
expertos hacen, lo que personas muy talentosas o dedicadas han logrado conocerlo, entenderlo y luego usarlo para la gloria de Dios. Creo que es algo completamente válido. Lo que tengo aquí es una imagen de una campaña este, de marketing de, me parece que Sony, la, la empresa de electrónicos y tecnología. Me parece que era para conmemorar este, la entrada al mercado de una pantalla Bravia, una pantalla que tenía una alta definición, colores muy vivos. Entonces lo que hicieron para llamar la atención fue soltar millones de pelotas de plástico que rebotaban por las calles de San Francisco. Entonces soltaron todas estas pelotas y fue algo que llamó la atención obviamente de toda la ciudad. Este, y esto les ayudó a crear atención para dar su mensaje. ¿Y cuál era su mensaje? Pues que había una nueva pantalla de colores muy vivos y con mucha definición. Entonces, ahorita uh, uh, acabo de decir algo que tiene que ver con lo que hemos dicho hasta ahorita, que una cosa es el mensaje y otra cosa es cómo lo presentas. Esta fue una gran idea, es un gran ejemplo de una manera de dar un mensaje. La estrategia, el medio, era soltar pelotitas de colores y el contenido, el mensaje, era compra esta nueva pantalla, esta nueva televisión Bravia de Sony. Y bueno, podemos ver muchos ejemplos. Lo que tengo a la mano, Michel Gondry es una persona, una de las personas más creativas que, de las que he sabido hoy día. Él es un director de cine, pero hace muchísimas cosas. Él dibuja, es un artista plástico, ha dirigido muchos videos musicales. Los videos videos musicales más creativos que he visto, yo creo. Uh, este, por ejemplo, solo por decir uno, el de Daft Punk, One More Time. Ha dirigido videos musicales con Björk, con muchos artistas, sobre todo en los noventas. Bueno, también podría mencionar su película, um, eh, ah, ¿cómo era? Híjole, esta película con Jim Carrey y El Resplandor de una mente sin recuerdos. Ese es el nombre de la película. Muy buena película y una de las más extrañas que hayas visto. Muy original. Un ejemplo, otro ejemplo de personas muy creativas son estos dos, que son Red y Link. Tienen varios canales en YouTube. Hacen muchísimas cosas. Muchísimas, hacen demasiadas. Tienen episodios de radio, de audio, también un video donde hacen toda clase de competencias y actividades graciosas, sobre todo. Hacen música, canciones, hacen videos musicales para estas canciones, hacen animaciones para estas canciones también, hacen sketches, obras de teatro, comerciales, incluso hacen de todos estos tipos y son de las personas, yo diría, más creativas de las que se puede encontrar en internet.
Ah, solo son ejemplos de personas que pueden ayudarnos a ser creativos. Y bueno, solo creo que son ejemplos sencillos. Podríamos ver artistas, podríamos ver verdaderos artistas, gente que ha, este, que ha salido de la caja para realizar cosas completamente nuevas e innovadoras. Ahora, para terminar, creo que podemos hablar un poquito de marketing. Repito, estamos hablando del evangelismo. Entonces, puede parecer extraño introducir esta idea del marketing para, eh, para hablar sobre el evangelismo. Lo mismo que puede pasar de introducir la idea de la lógica para hablar sobre el estudio de la Biblia y la idea de psicología para hablar sobre el discipulado en la labor pastoral. Pero quiero tomar estos términos, solamente son términos, solamente son labels, etiquetas, títulos para algo que no podemos evitar. Psicología es solamente pensar en la naturaleza humana, en la definición más general. Este, como decía Tomás de Aquino, a Aristóteles no lo podemos ignorar porque sus descubrimientos, él no inventó la lógica, sino que él la descubrió. Es algo que nos ayuda a comprender el universo, entonces no le podemos escapar. Igual el marketing. Puede parecer extraño hablar de mercadotecnia cuando pensamos en el evangelismo, pero creo que es una idea, si lo tomamos de una forma general, es una idea a la que no le podemos dar vueltas, porque lo que queremos hacer es llevar un mensaje. Tenemos un mensaje y queremos llevarlo, presentarlo a una audiencia. Eso es marketing. Ahora, no, este, no es la misma idea de vender un producto. Esto ya es un poco más específico. Muchas veces el marketing no se considera, bueno, el marketing es más que vender un producto. Muchas veces es para una campaña política, o para ONGs, etcétera. Entonces, marketing es solamente, en el término más general, llevar un mensaje a una audiencia. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Y creo que podemos aprender, deberíamos a salir de la tradición y aprender a encontrar mejores estrategias para que la gente allá afuera escuche nuestro mensaje, que repito, es el mensaje del Evangelio de Jesús, pero uh, y bueno, no vamos a meternos a este tema del marketing, solamente esa idea de que es algo que no podemos evitar. Lo que estamos haciendo se puede considerar como marketing. Es algo sobrenatural, obviamente, pero la estrategia pues es algo pragmático, algo realista, algo eh, concreto. Ah, y bueno, hay muchas marcas, muchos movimientos que pueden servirnos de ejemplo o de ayuda para aprender a ser creativos y ser inteligentes, para llevar el mensaje y ser, entre comillas, aceptados de primera mano. Ah, hay muchas marcas que han hecho cosas innovadoras para llevar su mensaje. Por ejemplo, el Burger King es solamente
comprar una hamburguesa, pero eh, este, ah, muchas veces, bueno, lo podemos aprender de las grandes empresas. Hay veces que se encajonan en hacer las cosas de una forma y esto deja de funcionar. Eh, no significa que van a cambiar lo que hacen, no significa que van a dejar de vender hamburguesas. Tienen que vender hamburguesas, pero la forma en que hacen lo que hacen es lo que cambian, lo que adaptan para ser más efectivos. Y eso es lo que la iglesia considera que debe hacer. Este, no, no hay nada de malo, no significa cambiar el mensaje, significa cambiar cómo presentarlo. Ahora, esta es la segunda clase porque es algo superficial. Luego vamos a aprender más acerca del evangelismo, vamos a ir a los evangelios, vamos a ir a la palabra y aprender lo que realmente importa. Pero esto es para empezar, algo superficial, pero creo que es importante, que es útil. Uh, y esto está en prioridad 3. Más adelante aprenderemos cosas de una prioridad más alta, cosas más importantes. Este, aquí estamos viendo ejemplos de innovación en la publicidad. Creo que deberíamos involucrarnos en la publicidad también cuando se habla de evangelizar, porque queremos llevar el mensaje a todos lados de todas las formas posibles. Ah, entonces, este, ah, creo que esta idea ya ha sido agotada, creo que está claro hasta aquí. Ah, quisiera terminar con una cosa más para eh, darnos el enfoque correcto, el balance por otro lado. Bueno, antes, este, las posibilidades, las formas en las que podemos llevar el mensaje son infinitas. Todo esto que hemos hablado sobre el marketing, sobre la creatividad, sobre las artes, la ciencia, la cultura, todo esto, es para ayudarnos a salir de nuestra forma actual de hacer las cosas e innovar y ser frescos y ser astutos y ser inteligentes y ser creativos para encontrar formas este, eficientes para que la gente nos escuche. Estos son algunos ejemplos y muchas veces lo que el ministerio va a hacer como iglesia puede ser algo que impacte a la ciudad. Podemos muchas veces tomar varios de estos recursos, varios de estos medios, y llevarlos a cabo simultáneamente. Llegarle a la gente en la ciudad, por todos lados. Y a esto yo le llamo evangelismo integral sincronizado, que es la labor evangelística, pero de muchas formas y de una uh, y con todas estas maneras sincronizadas, con una estrategia, con un plan que maximice el efecto de todas estas maneras. Por ejemplo, un fin de semana en la mañana a, a tocar música en los camiones y en la tarde hacer un evento de obras de teatro o algo así, y al mismo tiempo tener publicidad en todos lados y al mismo tiempo dar el mensaje por la radio. Si unimos todos estos recursos y los sincronizamos para que tengan un mayor efecto, creo que estaríamos cumpliendo esa parte de ser astutos y de ser inteligentes para mostrarle a la gente que
que, que, que bueno, para, mejor dicho, adaptarnos y encontrar la manera de llegar a la gente para que escuche el mensaje. El propósito de esto es acudir a toda la comunidad con el mensaje de Jesucristo. Si llegamos, muchas veces llegamos con los métodos tradicionales, nos van a rechazar eh, rápidamente. Entonces, nada nos detiene de encontrar maneras de llevarlo, nuevas maneras. Ahora, ¿qué es esto que nos da el balance? Ah, esto no significa que vamos a hacer todo para ganarnos a la gente, todo para ser aceptados, y si no somos aceptados, estamos haciendo algo mal. Eso no es lo que me refiero. Es solamente esforzarnos para hacer nuestra parte, pero debemos entender que hay algo sobrenatural ahí, que no debemos comprometernos hasta cierto punto. No, podemos adaptarnos, pero hay un límite. No podemos adaptarnos tanto. Es solamente para ganarlo, solamente como una estrategia. Luego hablaremos mejor de esto. Pero esta idea la encontramos en Juan 8:43. Jesús dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entendamos una cosa, estas son las palabras del más grande, más efectivo, perfecto evangelista de todos los tiempos. No todos le aceptaban, no todos escuchaban su mensaje y lo aceptaban. Es natural. Nosotros no somos una empresa que quiere vender sí o sí. Nosotros solamente queremos hacerlo lo mejor posible, pero debemos entender que el conservarnos fieles a la palabra implica que mucha gente nos rechace, implica ir en contra de lo que el mundo dice. Entonces, no nos preocupa el resultado. De hecho, no creo que pueda cambiar mucho. No creo que pueda cambiar. No cambia el efecto de la palabra. Lo único que cambia es que la escuchen, que den la oportunidad de oírla, pero no cambia el resultado que oír la palabra tiene. No podemos mejorar la fórmula. Espero ser muy muy claro con esto. No, todo esto que he hablado sobre marketing y adaptación y ser astutos y todo eso, no va a hacer que el mensaje sea más efectivo. No, es que el mensajero sea más efectivo. Pero el mensaje no nos garantiza resultados. Al contrario, a veces nos garantiza tribulación y problemas y persecución y cosas así. Entonces, esto creo que nos da un balance correcto, creo que nos ayuda a entender cómo son las cosas. No me estoy contradiciendo, se tratan de cosas diferentes. Y bueno, aquí cerramos. Vamos a debatir herramientas para evangelizar, formas en que podemos predicar. Como investigación vamos a encontrar una campaña de marketing que haya sido creativa, innovadora y efectiva. Y como proyecto vamos a construir
una campaña evangelística con todos los elementos que encontramos en el debate y sincronizados. Y bueno, esto es todo. Gracias por la atención y que Dios te bendiga.